Top 5 engaños más brutales de la historia. A veces la historia no la escriben los vencedores. La escriben los mentirosos. No con espadas. No con balas. Con documentos falsos, cadáveres estratégicos, pinceles tramposos y palabras envenenadas. Una mentira bien contada puede ser más letal que una bomba. Puede desatar guerras, derrocar reyes, cambiar religiones o hundir continentes enteros. Porque la verdad, al final, es solo lo que la mayoría decide creer. Hoy te traigo 5 engaños tan brutales, tan astutos y tan peligrosamente eficaces que reescribieron la historia humana. Y lo peor, es que muchos aún no han sido descubiertos. Número 5. El ejército fantasma que engañó a Hitler. Año 1944. Europa arde. Hitler sabe que los aliados preparan una invasión. Pero no sabe dónde. Todos sus generales coinciden. Será en Calais, el punto más cercano entre Francia y Reino Unido. Y para asegurarse de que crea eso, los aliados crean algo que no existe. El primer grupo del ejército estadounidense. Un ejército fantasma. Literal. Tanques inflables colocados en campos abiertos. Camiones falsos fabricados con lona. Altavoces que reproducen el sonido de motores, marchas, órdenes. Radios emitiendo mensajes cifrados totalmente inventados. Conversaciones entre generales que jamás existieron. Actores disfrazados de soldados caminando por pueblos con insignias falsas. Todo pensado al milímetro. Incluso dejaron huellas de neumáticos falsas, trincheras vacías y ropa tendida en campamentos de mentira. Y funcionó. Hitler, convencido, ordenó reforzar Calais y mantener allí divisiones enteras. Mientras tanto, el verdadero desembarco ocurría en Normandía. El día de la mayor operación militar anfibia de la historia. Y Hitler, distraído, cayó en la trampa. Porque no hay nada más peligroso que una mentira que te confirma lo que ya querías creer. Miles de vidas se salvaron. Otras tantas se perdieron. Pero todas fueron afectadas por un ejército que no existió. Ni un solo soldado real. Solo humo, tela e inteligencia brutal. Y este engaño, aunque parezca salido de una película, no fue una excepción. Fue solo el principio de una guerra donde el arma más poderosa era la imaginación. Número 4. El pintor que engañó al Tercer Reich. Anne van Meegeren no era un gran pintor. No vendía. No destacaba. No lo respetaban. Pero sí sabía copiar. Y no copiar mal. Sabía imitar a los grandes maestros del arte holandés con tal precisión que ni los expertos notaban la diferencia. Cuando los nazis invaden Holanda, los oficiales alemanes empiezan a saquear museos, a robar patrimonio cultural, a coleccionar arte como trofeos de guerra. Especialmente uno, Hermann Göring, el segundo al mando después de Hitler. Obsesionado con poseer obras de Vermeer, el maestro holandés, se le ofrece una pieza descubierta recientemente. La compra sin dudarlo. Paga una fortuna. La cuelga como joya de su colección. Y presume de ella mientras el mundo se desangra. Pero todo era falso. El cuadro era una creación reciente, pintada por Van Meegeren en su estudio, envejecida artificialmente con barnices, grietas falsas, pigmentos antiguos. Una trampa perfecta. Van Meegeren se hizo millonario estafando a los nazis. Pero después de la guerra, fue arrestado. Lo acusaron de vender patrimonio nacional al enemigo. De alta traición. Pena de muerte. Él negó haber vendido arte auténtico. Dijo que era todo falso. Nadie le creyó. Hasta que, frente a los jueces, en una sala judicial, pidió un caballete, pinceles y lienzo. Y pintó, en directo, un nuevo Vermeer. Exacto. Milimétrico. Incontestable. Era verdad. Los había engañado a todos. Y lo había hecho para estafar a los saqueadores del régimen más brutal de Europa. Pasó de traidor a héroe. Fue celebrado. Admirado. Aplaudido por haber dejado en ridículo a los nazis con arte falso. No salvó vidas. Pero su pincel dejó una cicatriz en el ego del Tercer Reich. Y su mentira se convirtió en justicia poética. Un hombre sin gloria. Un fraude con propósito. Un engaño tan perfecto, que engañó incluso a la historia. Número 3. La donación de Constantino. Durante casi 1000 años,
La Iglesia Católica fue más que una institución espiritual. Fue un poder político, militar, económico. Gobernaba reinos, decidia guerras, coronaba emperadores. ¿Por qué? Por un papel. Un documento. La donación de Constantino. Según ese texto, el emperador romano Constantino, enfermo de lepra, fue curado milagrosamente por el Papa Silvestre y, en agradecimiento, le cede todo. El gobierno de Roma. El control del Imperio Occidental. Su trono. Sus tierras. Sus privilegios. En resumen, le da a la Iglesia Católica el derecho divino a gobernar el mundo cristiano. A ojos de todos, era legal. Era sagrado. Era incuestionable. Pero había un problema. Era mentira. Una mentira colosal. Durante siglos, ese documento fue usado para justificar cruzadas, excomuniones, guerras religiosas y conquistas. Los papas lo citaban como fuente de autoridad. Nadie se atrevía a ponerlo en duda. Hasta que en el siglo XV, un humanista con más valor que poder, Lorenzo Valla, decidió examinarlo. Valla no era soldado. No tenía ejército. Solo palabras. Pero analizó el texto línea por línea. El estilo del latín no correspondía al siglo IV. El vocabulario usaba términos que no existían en tiempos de Constantino. El documento mencionaba territorios que no fueron fundados hasta siglos después. Todo olía a falsificación. Y no una falsificación cualquiera. Una que había sostenido el poder de la Iglesia durante generaciones. Una mentira que había moldeado el mapa de Europa. Lorenzo Valla lo denunció. Lo publicó. Lo gritó al mundo. Pero la Iglesia no lo aceptó de inmediato. El documento siguió usándose, con vergüenza, con disimulo, con silencio. Pero ya no tenía fuerza. Ya no era arma. Porque la verdad había salido. Y lo que reveló fue devastador. Que una de las instituciones más poderosas del planeta se había sostenido, en parte, gracias a un fraude. Un papel. Un montaje. Una ficción. La donación de Constantino fue quizás la mentira más duradera de la historia. No se limitó a engañar. Reescribió el poder. Y aunque hoy está enterrada, sus consecuencias siguen presentes. Porque cuando una mentira dura tanto tiempo, deja cicatrices en la realidad. Y esa es la marca de un engaño brutal. Número 2. La Operación Mincemeat. 1943. Europa aún está en manos del Eje. Hitler controla medio continente. La próxima ofensiva aliada será crucial. Italia es el siguiente objetivo. Pero si los nazis refuerzan Sicilia, el desembarco será un baño de sangre. Los británicos necesitan distraerlos. Hacerles creer que el verdadero ataque será en Grecia. Pero no basta con un rumor. Necesitan algo tangible. Algo irrefutable. Una prueba falsa. Tan real que engañe a la inteligencia nazi. Así nace la Operación Mincemeat. El plan es macabro. Buscaron el cadáver de un hombre anónimo. Un vagabundo alcohólico que murió por envenenamiento. Le dieron una nueva identidad. Mayor William Martin, oficial de los Royal Marines. Le vistieron con uniforme militar, le pusieron cartas de amor en el bolsillo, facturas, entradas de teatro, fotos falsas de su prometida, e incluso una carta privada de un alto mando que revelaba los planes de invasión, falsos. Luego metieron todo eso en una cápsula, ataron el cuerpo y lo arrojaron al mar frente a la costa de Huelva, España. Sabiendo que allí, por las conexiones franquistas, los documentos acabarían en manos alemanas. Y así fue. Los nazis mordieron el anzuelo. Analizaron cada papel. Creyeron cada palabra. Y trasladaron miles de soldados a Grecia y Cerdeña, dejando Sicilia débil, expuesta. El 9 de julio, los aliados invadieron Sicilia con éxito. Fue un punto de inflexión en la guerra. Y todo gracias a un cadáver. Un hombre real, usado como herramienta de guerra. Sin saberlo, sin haber firmado nada, ese vagabundo anónimo engañó al Tercer Reich. Su cuerpo salvó miles de vidas. Porque a veces, la mentira más poderosa no se dice. Se lanza al mar. Fría, calada, muerta. Y aún así, más útil que un ejército entero. La Operación Mincemeat no fue solo un truco de espías. Fue un acto de teatro sin escenario.
Una coreografía de la muerte al servicio de la guerra. Y funcionó. Porque incluso Hitler podía ser víctima de una ficción bien escrita. Y una guerra entera podía girar en torno a un cuerpo sin nombre. Número 1. La gran estafa de Bernie Madoff. Durante décadas fue el rey silencioso de Wall Street. Elegante. Serio. Intocable. Expresidente del Nasdaq. Aplaudido por la élite financiera global. Los bancos le confiaban miles de millones. Las universidades le entregaban sus fondos. Las familias ricas creían que él era la fórmula secreta para ganar siempre. Y lo parecía. Año tras año, mientras el mercado se desplomaba, él ofrecía rendimientos estables, seguros, sin riesgo. Un 10% constante, lloviera o tronara. Nadie preguntaba demasiado. Porque cuando las cosas van bien, nadie quiere ver el truco. Pero el truco era monstruoso. Bernie Madoff no invertía nada. Era todo un esquema Ponzi. Pagaba a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos. Un castillo de naipes de $65.000 millones sostenido por mentiras, silencio y codicia. Durante años, las advertencias estuvieron ahí. Auditores, analistas y empleados notaron irregularidades. Pero todos callaban. Porque Madoff no solo estafaba. Hipnotizaba. Su imagen era más poderosa que cualquier sospecha. Hasta que llegó 2008. La crisis financiera global. Los inversores, asustados, pidieron retirar su dinero. Madoff no pudo cubrirlo. El castillo colapsó. Y lo que quedó fue el mayor fraude financiero de la historia. Miles de personas perdieron todo. Fondos de pensión. Obras benéficas. Ahorros de toda una vida. Algunos se suicidaron. Otros jamás se recuperaron. Y Madoff, en su confesión, no mostró arrepentimiento. Solo cansancio. Su mentira había durado demasiado. Había crecido más de lo que podía controlar. Y lo irónico es que no necesitaba hacerlo. Ya era millonario. Ya tenía éxito. Pero eligió mentir. Porque en el fondo, el poder no estaba en el dinero. Estaba en el control absoluto sobre la percepción. La gran estafa de Madoff no fue solo una traición financiera. Fue una clase maestra de manipulación humana. De cómo una mentira, si se repite lo suficiente, se convierte en ley. Y cómo incluso los más inteligentes quieren creer. Conclusion. 5 mentiras. 5 construcciones humanas que burlaron la lógica, la ley y la historia misma. Ninguna se dijo al azar. Todas fueron diseñadas con precisión quirúrgica. Algunas salvaron vidas. Otras destruyeron imperios. Pero todas demostraron lo mismo. Que la verdad es frágil. Que el mundo no está construido sobre hechos, sino sobre narrativas convincentes. Y que, a veces, el mayor poder no es tener la razón, sino hacer que todos crean que la tienes. Porque en el juicio final de la historia, no siempre gana la verdad. A veces, gana el mejor mentiroso.